Nair y Fernando, una pareja de jóvenes residentes en Gualeguaychú, Argentina, donde ocurrieron los hechos. Eran novios desde 2012, teniendo una relación con idas y vueltas, con peleas y reconciliaciones. Según quienes los conocían, decían que era una relación muy tóxica, violenta y conflictiva. No vivían juntos y ella no la tomaba como a una relación formal. Desde diferentes puntos de vista, se los acusaba a los dos como violentos. Fernando fue encontrado muerto la madrugada del 29 de diciembre de 2017 en el barrio Rocamora. Su cuerpo fue encontrado con 2 heridas de arma de fuego al lado de su motocicleta, sin señales de que hubiera sido un asalto. Comenzaron las investigaciones y todas las pistas llevaban a su novia Nair Galarza. Hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo se encuentran hoy? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal a ver un nuevo video, un nuevo caso. El caso de hoy se trata del asesinato de Fernando Pastorizo, un joven argentino nacido en Paraná, pero residía desde hacía algún tiempo en Gualeguaychú. La responsable de este asesinato fue su novia Nair Galarza, y este caso ha tenido mucha repercusión tanto en Argentina como en el exterior. Los protagonistas. Nair Mariana Galarza Cro nació el 11 de septiembre de 1998 en Gualeguaychú, Argentina, a unos 25 kilómetros de la frontera con Uruguay. Sus padres, Marcelo Galarza y Yamina Cro. Su padre era oficial de policía provincial. En el momento de los hechos cursaba primer año de Derecho en la Universidad de Concepción del Uruguay y actualmente estudia psicología en la misma universidad. Fernando Pastorizo Montegaza nació el 3 de enero de 1997 en Paraná, Argentina. Sus padres, Gustavo Pastorizo y Silvia Montegaza. En el momento de los hechos vivía en Gualeguaychú, pero pensaba mudarse a Paraná para estudiar la carrera de Administración de Empresas en la universidad de esa ciudad. Contexto. La relación entre Fernando y Nair comenzó en 2012, teniendo ellos una relación muy conflictiva y tóxica. Nair era muy posesiva, según lo que declararon luego los amigos de Fernando, ninguno de ellos la quería y viceversa. Sus amigos siempre le decían que cortara con esa relación porque era enfermiza, pero él no podía hacerlo porque según él estaba muy enamorado. Juan Ignacio, uno de sus amigos, dijo que él era un joven tranquilo, divertido e inofensivo, pero que caía en una profunda tristeza cuando se peleaba con su novia. Otro de sus amigos, Juan, dijo que siempre vio violencia, que ella le hacía mal y que siempre le pedía que la dejara. Fernando siempre evitaba hablar de ella con sus amigos. Por lo que se pudo comprobar después, las situaciones de violencia procedían de ambas partes. Ella le pegaba a él y él a ella. La noche del 24 de diciembre salieron de un boliche en Gualeguaychú, discutieron, se insultaron y terminaron a los golpes. Fernando luego se desahogó escribiendo un post en Twitter manifestando lo siguiente: "Está loca, enferma de la cabeza, mal, nunca me va a dejar tranquilo", que fue escrito el 25 de diciembre de 2017 a las 6:12 p.m. en Navidad. La noche del 28 de diciembre, Nair y Fernando habían pasado juntos en la casa de la joven después de haberse reconciliado de la que sería la última de las tantas peleas entre ambos. En la madrugada del 29 de diciembre salieron a pasear en la moto de Fernando. Al parecer, por el camino tuvieron una nueva discusión, a lo que Nair sacó un arma que tenía guardada en el bolsillo de la chaqueta, arma reglamentaria que pertenecía a su padre que era policía, una pistola calibre 9 milímetros, y le disparó a Fernando, primero en la espalda y luego en el pecho. La herida que le propinó en el pecho tenía orificio de entrada a la altura del corazón, con orificio de salida en la espalda. Lo dejó allí, en la calle General Paz, entre Artigas y Pueyrredón, en el barrio Tomás de Rocamora, en Gualeguaychú. Lo dejó tendido en el suelo y se fue caminando a su casa, que le quedaba unas 20 cuadras de distancia. Esto ocurrió en la madrugada, aproximadamente a las 5 de la mañana. Un remisero que pasaba por allí vio un cuerpo tirado en la calle con el rostro lleno de sangre. A su lado estaba la moto. De manera inmediata llamó a la policía. Luego, unos testigos dijeron que habían visto a una persona previamente junto al chico caído, pero se fue inmediatamente del lugar y que no pudieron identificar si era hombre o mujer, porque a la hora que sucedió era aún de noche. Al lado de la moto se encontraron 2 cascos. Sus pertenencias estaban en sus bolsillos, no se advirtieron señales de violencia, por lo que se descartó un asalto. Luego de que se encontrara el cuerpo de Fernando, Nair publica en sus redes sociales una fotografía de ella y Fernando con el siguiente texto:
5 años juntos, peleando, yendo y viniendo, pero siempre con el mismo amor. Te amo para siempre, mi ángel. La confesión. En horas de la mañana del día siguiente, Nahir reconoció la autoría del hecho a sus padres primero y ante las autoridades después. Dijo que le había disparado con el arma reglamentaria de su padre, una pistola 9 milímetros, que había llevado con ella y que después restituyera al lugar donde la había tomado sin que su padre se diera cuenta. Dijo también que primero le disparó en la espalda y después en el pecho. En un video obtenido por la policía de una cámara de seguridad privada, se ve a una persona con textura muy similar a Galarza caminando a las 5:22 de la madrugada, hora local, a tan solo 6 cuadras de donde fue encontrado el cuerpo de Fernando. Para el fiscal, el video era una pieza clave que situaría a Nahir Galarza en la escena del crimen, aunque la familia de la acusada siempre negó que la persona del video fuese ella. El arresto. Galarza fue imputada por el fiscal por homicidio doblemente agravado por el vínculo y uso de arma de fuego. Se la detuvo en forma preventiva, condición que mantuvo hasta la condena. El fiscal de la causa, Sergio Rondoni Cafa, dijo: había una situación de violencia de ambas partes. Tiene que existir alguna explicación para que ellos se volvieran a ver, después del incidente que se golpearon días antes del homicidio. Para resolver esto, los investigadores revisaron los chats de sus celulares. La condena. Nahir Galarza fue condenada en primera instancia a prisión perpetua el 3 de junio de 2018 por considerarla culpable de homicidio agravado, que corresponde a quien mata a la persona con quien mantiene o ha mantenido una relación de pareja, mediare o no convivencia. El tribunal desestimó, por otra parte, las agravantes por utilización de arma de fuego y por alevosía que habían solicitado la Fiscalía y los querellantes. Esta pena significa que deberá cumplir en forma efectiva por lo menos 35 años de prisión. Galarza es, hasta la fecha, la mujer más joven al momento de recibir una sentencia de prisión perpetua en Argentina. Tenía 19 años, 7 meses y 21 días. Aunque no es la mujer más joven al momento de haber cometido el hecho punible por el que recibiría la sentencia. La sentencia se basó en las pruebas testimoniales y documentales, fotografías, mensajes telefónicos y en internet, etc., para concluir que había una relación de pareja, y en la prueba pericial para desestimar la posibilidad de que los disparos hubieran sido accidentales. Según el perito, en el primero había una probabilidad del 50% en ese sentido, pero en el segundo tiro fue claramente intencional a 50 centímetros del fallecido. Finalmente, consideró que no había pruebas de que Pastorizo hubiera ejercido violencia sobre su novia, por lo que desestimó este atenuante esgrimido por la defensa. El 4 de septiembre de 2018 se anunció que Nahir Galarza sería trasladada a una cárcel común de mujeres en la Unidad Penal 6 de Paraná tras superar el plazo máximo que puede pasar un preso en una comisaría. Había pasado 8 meses en la comisaría del menor y la mujer. Finalmente, el 10 de septiembre de 2018, el Servicio Penitenciario Entrerriano hizo efectivo el traslado de Nahir Galarza a la Unidad Penal número 6, Concepción Arenal, en Paraná. Se trata de la única cárcel de mujeres en la provincia de Entre Ríos, donde Galarza comparte pabellón con otras 9 internas. En agosto de 2019, la Cámara de Casación Penal de Concordia rechazó la apelación que hizo la defensa de Nahir. Por lo tanto, se confirmó la condena de prisión perpetua. En este mismo año se dio a conocer que Nahir Galarza, entre otras actividades carcelarias, se dedica a estudiar psicología. En marzo de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia de Entre Ríos rechazó la impugnación de la condena de prisión perpetua impuesta a Nahir Galarza. En total, la defensa de Nahir Galarza ha hecho 2 apelaciones y las 2 fueron rechazadas. En enero de 2022, Galarza cambia de abogada y, con el apoyo de su madre, Yamina Cro, denuncia a su padre, Marcelo Galarza, y dicha denuncia es desestimada. Sin embargo, sí hay una perimetral que le impide a Marcelo Galarza acercarse tanto a su ex esposa Yamina Cro como a la unidad penitenciaria donde reside su hija. La Corte Nacional es la última y única vía de apelación que tiene la defensa para intentar revertir la condena de prisión perpetua.
Actualmente cumple su condena sin posibilidad de libertad. Tiene el apoyo de su madre, de su hermano y de su abogada. Con su padre, al parecer, afronta una pelea sin retorno. Nahir quiere cambiarse el apellido de forma urgente. También se lo dijo a la psicóloga y a la psiquiatra de la cárcel y le aconsejaron ver al asistente social. Insiste que el padre fue el tirador y que ella es inocente. Al parecer, según declaraciones posteriores de la joven, quien mató a Fernando fue su padre e hizo que ella asumiera el crimen hasta que la declararan inimputable. Esto todavía está por comprobarse. Repercusiones. El asesinato de Fernando Pastorizo generó una gran cobertura de los medios de prensa nacionales e internacionales. Estuvo en los titulares de varios periódicos, programas de noticias, en radios y canales de televisión. También estuvo en el foco de opiniones en varias redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, entre otros. Las cuentas personales de Nahir se llenaron de mensajes tanto de apoyo como de repudio. Su cuenta de Instagram fue cerrada después de que ella fuera arrestada, pero 12 días después, el miércoles 10 de enero, volvió a estar activa y en solo 24 horas había superado los 30.000 seguidores. Tenía algunos cambios porque dejó de seguir a 3 personas y se borraron 2 fotos en las que aparecían la acusada y la víctima, y un día después el perfil fue eliminado. Luego de esto, comenzaron a aparecer múltiples cuentas con fotos de Nahir hechas por sus seguidores. El 2 de enero de 2018 se realizó frente a los tribunales de Gualeguaychú una marcha de cientos de personas con pancartas con la foto de la víctima, Fernando Pastorizo, en reclamo por las condiciones de privilegio en las que se encontraba detenida su asesina, Nahir Galarza. El 3 de enero de 2018, fecha del póstumo cumpleaños número 21 de Pastorizo, amigos y familiares publicaron en las redes sociales un mensaje y fotografías con recordatorios, pedidos de justicia y comentarios de repudio contra su asesina. El 10 de julio de 2018, el grupo Todo Preso es Político convocó a concentrarse frente a la Casa de Entre Ríos de Buenos Aires para exigir la inmediata libertad de Nahir Galarza bajo consignas como «Muerte al macho no es una metáfora, el miedo va a cambiar el bando», y consideró que en este tiempo Nahir Galarza había sufrido una auténtica caza de brujas protagonizada por los medios de comunicación, el Poder Judicial y la comúnmente denominada opinión pública. En enero se anunció que, basado en el libro Nahir, la historia desconocida de Mauro Zeta y Mauro Fulco, se realizaría una serie llamada Nahir, la historia desconocida en HBO Max. Siempre están surgiendo novedades sobre este caso por la repercusión que tuvo y sigue teniendo, ya que muchas personas están pendientes de la situación de Nahir Galarza, ya sea porque son sus seguidores y defensores o quienes realizan su seguimiento para asegurarse de que se haga justicia por la muerte de Fernando Pastorizo. La violencia es violencia, venga de donde venga, y este es un claro ejemplo de ello. La falta de límites en las acciones personales tiene como consecuencia actos como este. Nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie. No se trata de machismo ni feminismo, sino de respeto por nuestros semejantes. Nadie puede ir por la vida portando un arma por si tiene una discusión con alguien y callarlo para siempre. No es así. Si la situación se hubiera presentado a la inversa, se lo tomaría como a un feminicidio. Pero el mal está hecho, se aplicó la violencia, se premeditó el asesinato, se abandonó a la persona herida y se lo dejó agonizando quién sabe por cuánto tiempo. Más allá de agresión es maldad, falta de empatía y frialdad. No hay nada que justifique este macabro hecho, ni estrategias que logren evadir de su responsabilidad a quien lo hizo. Para eso está la justicia, para que respondamos por nuestros actos. Espero que este caso les haya sido informativo. Les pido que si fueran a realizar comentarios, lo hagan con respeto, principalmente hacia la víctima y sus familiares. También, si desean suscribirse y dar me gusta, les agradezco, ya que de esa forma me estarían ayudando mucho. Si tienen sugerencias para mejorar mi trabajo, también serán muy bien recibidas. Sin nada más que decir, me despido de ustedes, esperando que tengan una excelente jornada. Cuídense mucho, hasta pronto, gracias.